Señor, me has mirado a los ojos. Estamos celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario. Después de haber celebrado el bautismo de Jesús, que fue la gran manifestación o teofanía del Padre amoroso que habla, señalando a su Hijo muy amado que sale del agua, y de la presencia del Espíritu Santo ungiéndolo como Mesías. Hoy vemos a ese Jesús caminando a la orilla de ese hermoso lago de Galilea, y camina para llamar lo que le llamamos vocación. Y la vocación es la respuesta a una llamada que el hombre recibe de parte de Dios. Quien toma la iniciativa es el que llama, y siempre es el Señor. Esto se observa claramente en la primera lectura, donde el convocado es un adolescente inexperto que vive en una época en que era rara la palabra de Yahvé. Dios se fijó en un muchacho, no en Elí, porque Dios prefiere a los pequeños, tal como había cantado Ana, la madre de Samuel, aquella mujer que estaba triste, que había experimentado la frustración de su maternidad, era estéril, y rogaba insistentemente a Dios que se apiadara de ella. Cuando Dios le concede la gracia de su hijo Samuel, ella canta las maravillas de Dios. Pero fijémonos en la primera característica de la llamada de Dios. La llamada es la voz que se escucha, la voz que entra en el corazón, en la mente del hombre. Y esa voz hay que discernirla para darnos cuenta y llegar a cierta seguridad de que es Dios el que habla. Samuel va a preguntarle a Elí porque ha confundido la voz de Dios con la voz de Elí. Elí le aclara: y si vuelves a escuchar esa llamada, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Es muy diferente, y así vamos a entenderlo también con Juan el Bautista, de que una cosa es la voz que grita, que llama, y otra cosa es la palabra que es Jesús, el Hijo único de Dios. También ahora Dios no llama solo una vez en la vida. Su llamada se mantiene a lo largo de toda nuestra vida. Nos puede llamar a través de los hermanos. Hay muchas mediaciones que Dios utiliza para dar a conocer su sueño. Hay vocaciones que han nacido y se han desarrollado a la luz de la realidad que nos interpela y del ejemplo de personas cercanas, porque esa vida nos edifica. Ese al menos fue el caso de muchas personas que se encontraron con Jesús. Y la respuesta a ese llamado que Jesús hace es también un don, una gracia que Jesús concede a todo al que llama. Una vez que sentimos con cierta seguridad que Dios nos llama, entra en juego la respuesta por parte de cada uno de nosotros. Las respuestas de Samuel y de los dos discípulos fueron un modelo extraordinario. Decía Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando los dos discípulos a la orilla del mar de Galilea siguen al Maestro porque los ha cautivado, les ha cautivado sus palabras, su persona, y lo siguen. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Pasaron todo el día con Jesús.
Y San Juan dice con una certeza y una seguridad admirable, eran como las 4 de la tarde. La felicidad que da el sentir la gracia de la llamada y el vivir cerca de la experiencia de Jesucristo te lleva siempre a comunicarlo. Nosotros que seguimos a Jesús también tenemos la necesidad de llevarlo y de compartirlo con los demás. Él dice, vengan y lo verán. Dios nos está llamando siempre, a todos y a cada una de las personas, sin distinción de razas, lenguas, pueblos, credos. A los que conocemos a Cristo, nos llama directamente al seguimiento de su Hijo, principalmente a través de la lectura de los evangelios, la palabra viva y eficaz, que al mismo tiempo es Jesucristo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Fue la experiencia de Samuel. Era Dios el que le llamaba. Cuando el niño dormía en el templo junto al arca de Dios, y la respuesta del niño Samuel, tal como le indica el sacerdote Elí, es un modelo de la respuesta que nosotros debemos dar a Dios cuando Él nos llama. Ante la llamada de Dios, nuestra respuesta debe ser siempre afirmativa. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Como María también. He aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que me has dicho. Esta es la obediencia a la palabra. Esta es la obediencia a la llamada. Esta es la obediencia y fidelidad a aquel que nos ha amado y nos llama. Por eso, hoy tenemos que meditar y reflexionar más y más en el llamado que Dios hace. Muchas veces cuando hablamos de vocación, mucha gente reduce el llamado, la vocación a la vida sacerdotal, religiosa, a la vida consagrada. Pero no se agota allí la llamada de Jesús. El sacerdocio sí es una llamada santa, sagrada, pero también lo es el matrimonio. Ojalá que todos los que se sienten llamados al matrimonio vivan con seriedad ese llamado que Dios hace. Y obviamente que no a todos los llama Dios al matrimonio. A otros también los llama a una vida célibe de consagración a Dios. No es el sacerdocio, no es la vocación al matrimonio, pero sí es la consagración de su vida a Dios y al servicio de los demás. Por lo tanto, el que llama es Jesús. Unas veces lo hace de una manera muy directa, casi tan firme y tan segura como es nuestra vida de todos los días. Muchas veces lo hace a través de personas, de acontecimientos, lo que le llamamos las mediaciones. Y las mediaciones de las que Dios se vale son tan importantes que esas mismas nos ayudan para hacer un discernimiento que nos lleva a la seguridad de responderle con generosidad a Jesús. Jesús es el que está siempre junto a nosotros. Por eso Él dice, vengan y lo verán. Fueron los primeros discípulos y estuvieron con Él. La hora los marcó. Y de ser aquellos humildes pescadores, rudos, ignorantes, cómo se van transfigurando, transformando en la escuela de Jesús. Se van convirtiendo en los discípulos auténticos. El discípulo que sentado a los pies del Maestro aprende una nueva manera de ver, de sentir y sobre todo de vivir. La vida de estos hombres cambió radicalmente y se convirtieron en los mensajeros que continuarán la obra de Jesús. Y esto mismo vale para el matrimonio. Decía, muchos que han entrado al matrimonio jamás debieron de haber entrado porque no fueron llamados al matrimonio.
Y el matrimonio es una vocación tan sagrada y tan santa como la del sacerdocio. Hoy hemos perdido el sentido de sentirse llamado. Y esto es un trabajo maravillosamente humano, pero también lleno de fe y de esperanza. En la Iglesia Católica, los cristianos no nos autoenviamos ni autonombramos para nada. La Iglesia, nuestra familia de bautizados, es la que nos elige, nos envía y nos pone al servicio de la comunidad. Toda vocación es para servir en la formación de una familia, en la formación de la comunidad. Se ejerce la verdadera paternidad en el matrimonio como en el sacerdocio. Por eso el llamado de Jesús sigue siendo siempre actual y sigue llamando a todos sin diferencia, sin distinción. Ser llamado es ser convocado para una misión. Y la primera misión que tenemos es estar con Jesús. No se puede ser auténtico enviado si primeramente no somos auténticamente discípulos del Maestro. Y el Maestro, el único Maestro, es el que nos ha hecho partícipes de la única paternidad de su Padre, que es Dios. El Padre que se manifiesta de muchas maneras a través de nuestra vida. Por eso también San Pablo, y esta es otra verdad muy unida a la vocación, nos habla en este domingo no solamente de la dignidad del hombre en sí, del alma o del espíritu, nos habla también del cuerpo, que es la parte visible y tangible de nuestra realidad. San Pablo nos dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y Pablo les dice a los cristianos de Corinto que no deben emplear el cuerpo para fines que no son de Dios, es decir, que deben glorificar a Dios con su cuerpo. Si somos verdaderos cristianos, llamados y hemos respondido al llamado de Jesús, si estamos llenos del Espíritu de Cristo, todo lo que somos y tenemos es de Cristo. No podemos pensar que nuestro espíritu sea de Dios si entregamos nuestro cuerpo a los ídolos. Y hoy hay muchos ídolos. Ya no somos tan torpes de mente y de corazón como para fabricar ídolos grotescos como en la antigüedad. Hoy el mundo vive una idolatría muy sagaz, muy sutil, obra del demonio. Y sin darnos cuenta, estamos postrados ante el Dios del tener, del placer y del poder. El tener, el placer y el poder entorpecen la mente y el corazón y envilece no solamente la vida entera del espíritu, sino también el cuerpo. Tantas cosas que vivimos hoy. Y por eso tenemos que sentir el llamado de Jesús en cuerpo y alma. El espíritu es el que debe dirigir al cuerpo, no al revés. Y si queremos que nuestro espíritu sea de Cristo, también nuestro cuerpo debe ser de Cristo. Cuerpo y alma es lo que forma al ser humano. No somos espíritus puros como el ángel, tampoco somos puro cuerpo como los animales. Somos espíritus encarnados. El hombre es el hombre para la gloria de Dios. Y por eso también la vocación a ser personas, para ser después los constructores de la misma obra de Jesucristo. La voz de Jesús siempre seguirá escuchándose. Vengan y lo verán. Y la única respuesta que podemos nosotros dar en la iglesia y para la iglesia es: habla, Señor, que tu siervo escucha. Ojalá que no endurezcamos el corazón, que sintamos el privilegio de ser llamados para una vida digna de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de nuestro quehacer en la vida y
misión de la iglesia. La iglesia somos todos, pero la iglesia se construye con servidores, con los que tomamos en serio el llamado que Jesús nos ha hecho. Maestro, ¿dónde vives? En su iglesia, en su palabra, en la Eucaristía, en los hermanos, en los más pobres, en los que necesitan de ti, de mí, y que nos necesitamos unos a otros. Vale la pena abrir el corazón para sentir la llamada de Jesús. Vengan y lo verán. Encontrémonos con Él, porque la vocación, cualquiera que sea, es una relación de personas. Que Dios nos bendiga y que disfrutemos este domingo con Jesús que pasa por nuestras vidas. Así sea. Señor, me has mirado.